Amigas, amigos de la puerta, bienvenidas, bienvenidos hoy a este espacio también de comunicación alternativa. Queremos que se enganchen con nosotras, con nosotros. Estamos aquí hoy para conversar sobre el tema de México, que ustedes saben que es muy coyuntural. Acaban de haber elecciones y queremos profundizar un poco en cómo se ven esos matices allí, en este tema también de continuidad de un proyecto político. Entonces hoy nos acompaña un invitado muy especial, el profesor Jaime Ortega, mexicano, adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana de México, la famosa UAM, y también a pues toda una línea de la política y la cultura. Está adscrito a este departamento y allí da clases. Entonces, hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí y vamos a conversar un poco sobre qué está pasando en México. Bienvenido, profesor Jaime, a la puerta. Mucho gusto estar en Colombia, en Bogotá y en la puerta. Gracias. Muchas gracias, claro que sí. Nos interesa muchísimo conocer esas formas de ejecutar el gobierno también desde la alternatividad, ¿no? Precisamente porque lo conectamos mucho de esto que está pasando con México, con Colombia. Cómo efectivamente implementar acciones de gobierno, pues termina siendo una puja por el poder. Y también hay cambios desde el otro extremo, ¿no? O sea, también empieza a haber unos cambios de discurso profundos al otro lado en búsqueda también de retornar al poder. Entonces, ¿qué pasa en México también con esa visión que está dando un poco más la derecha, el centro, al momento que se ven, pues efectivamente eh, vinculados a un proyecto que va a tener 12 años, ¿cierto? En algún momento. ¿Qué pasa con ese centro derecha en México? ¿Cómo cambia también su discursividad? Claro. Bueno, lo primero que tendría que decir es que 2018, que fue la elección donde ganó López Obrador, está muy cercana, entonces no alcanzamos a dimensionar, creo yo, todo lo que significó. Pero una de las cosas que sí podemos dimensionar es el cambio de escenario. Hay un cambio de escenario político y lo que antes eran certezas muy claras dejaron de ser certezas. Y eso le pasó a la derecha. Las derechas, sabemos, están cambiando en el mundo. Hay un recambio generacional, incluso los jóvenes hoy son, por ejemplo, en Europa son más de derecha que sus antecesores. Claro, es muy interesante porque a contracorriente del tiempo mundial, que se vuelve más a la derecha, México, su derecha entra en una crisis ideológica, no solo electoral. Electoralmente la derecha en México ocupa el 17%, piso. 17-20%, no es menor, responde a élites económicas que no se van a ir, están ahí, se van a quedar, responde a percepciones ideológicas, gente que vincula lo religioso con lo político, no todo religioso es de derecha, pero casi toda la derecha es religiosa en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó a la derecha en México? Perdió piso, no tenía credibilidad, había sostenido un proyecto que era el proyecto neoliberal, y se queda al margen de la discusión. Esto generó que la derecha se convirtiera en el centro. La candidata derechista tenía un programa de centro. Lo que se decía en broma en México, que López Obrador había logrado que la derecha abanderara el propio proyecto de la Cuarta Transformación, porque salía la derecha y decía, no, nosotros no vamos a quitar lo que se ha hecho bien, nosotros vamos a seguir redistribuyendo riqueza, el Estado va a estar presente, ¿no? Y de hecho decían, es que López Obrador no hizo lo suficiente, nosotros sí lo vamos a hacer, era muy absurdo, ¿no? Volvió a la derecha de izquierda, vamos a decir, la puso al centro. Y esto tiene consecuencias importantes, por ejemplo, en nuestros países hubo tendencias, ustedes deben de saberlo, porque es un país que ha vivido esto dramáticamente, Colombia, ha habido tendencias de negar los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos no son usados políticamente para decir eso está mal. Bueno, eso desapareció en México. No había quien rechazara ni los derechos humanos ni los derechos sociales. Desapareció la palabra populismo, que había sido la bandera durante años. No se volvió a pronunciar la palabra populismo en la campaña. Entonces, lo que pasó fue que ideológicamente la derecha quedó desfondada. Eso obligó a que esa derecha,
que tiene el 20% del electorado, se moviera y buscara una alianza con su enemigo histórico, que era el Partido Revolucionario Institucional. Aunque había un acuerdo de las élites durante 40 años entre estos dos partidos, las bases se odiaban, las bases eran imposible siquiera pensar en eso, ¿no? Y incluso todavía más obligó a que la derecha metiera en una alianza a lo que quedaba el resto del Partido de la Revolución Democrática, que había sido el viejo partido de la izquierda, lo cual hacía un mix ideológico absurdo, ¿no? Entonces teníamos, por ejemplo, a la candidata derechista o a los candidatos derechistas hablando que eran feministas, pero no apoyaban el aborto, ¿no? Entonces vemos esta crisis ideológica brutal, ¿no? De las derechas. Y localmente, localmente, como en todos lados, las élites económicas políticas, pues juegan un papel. Morena lo que hizo, como lo dije hace rato, fue comerse al electorado del PRI, en buena medida. Se comió una parte disidente del electorado del PAN, que dijo, ¿cómo es posible que el PAN salga del PRI? Eso es imposible. Yo mejor creo que me voy por acá, ¿no? Entonces esto ha dado, por supuesto, el surgimiento de nuevos fenómenos. Tenemos tres fenómenos que me gustaría compartir. Primero, el crecimiento de una fuerza que tiene banderas progresistas muy al estilo norteamericano, se llama Movimiento Ciudadano, que en realidad es una formación muy vieja, que alguna vez estuvo aliada a López Obrador. Una formación muy, le llaman, mercenaria, porque se había, ahora tomó una identidad diciendo, yo no soy el PAN, yo no soy la derecha, yo soy otra cosa. Igual, en el mismo sentido, diciendo, yo voy a cumplir lo que López Obrador no cumplió, porque López Obrador fue poco obradorista, ¿no? Era un poco el mensaje. Ese es un fenómeno muy importante. Gobiernan dos entidades, las dos entidades después de la Ciudad de México económicamente más importantes, que es Jalisco y Nuevo León. Nuevo León es muy importante en el nearshoring, como se le llama ahora, la relocalización económica de las industrias norteamericanas que estaban en China y que aspiran a quedarse en México, ¿no? Y Jalisco es un estado tradicionalmente importante que desgraciadamente tiene una crisis de violencia que es apabullante. Pero ahí está el tambor. Luego tenemos un segundo fenómeno que creo que no aparece en todos lados, que es el fenómeno de partidos que no tienen una base real, pero que han sabido negociar. En México, el caso más estrepitoso, más brutal, es una asociación llamada Partido Verde, que no tiene nada de ecologista, que es un negocio, pero que ha sabido negociar muy bien, ha negociado con López Obrador, y se ha instalado como la tercera fuerza, ya no es poca cosa, en alianza. ¿No? En alianza. Entonces, ellos son mercenarios, ellos van con quien les dé mayores oportunidades, y su negociación entre 2021, que fue la elección intermedia, y la de 2024, el Partido Verde creció de 1 millón a 6 millones de votos. O sea, no es poca cosa, ¿no? Y tienen representación legislativa importante. Y el otro caso, que ese es un partido más ideológico, que ese sí sería un partido más de izquierda, partido de tradición maoísta, que es el Partido del Trabajo, que ha sido el gran aliado de López Obrador desde hace muchísimos años. Bueno, el segundo fenómeno son esos partidos, ¿no? La emergencia de una nueva fuerza que apunta o que quiera apuntarse hacia 2030, una política muy mercantil, pero con inteligencia, unos partidos pequeños en alianza con López Obrador. Y el tercer fenómeno, y que no puedo dejar de pasarlo, es qué va a pasar con las izquierdas por fuera de Morena y de la Cuarta Transformación. Y ahí el panorama no fue sencillo, no hubo lugar para las izquierdas, no hay espacio izquierdo a Morena. No porque no quiera o no es una cosa de voluntad, es porque no hay manera de estar a la izquierda de esto, ¿no? Esta es una vieja tradición, tengo que decirlo porque tengo que aprovechar porque estoy aquí con ustedes. México vive un momento fundante que es la Revolución Mexicana. Nosotros estamos viviendo la sombra larguísima de la Revolución Mexicana, que conforma una fuerza política variopinta, con gran capacidad de ocupar todo el espectro político. ¿Dónde está la izquierda? Está en Morena. ¿Dónde está el centro? Está en Morena. ¿Dónde está la derecha? Está en Morena, ¿no? Esa es la realidad. Ese fue el México del siglo XX.
El PRI histórico, tenía izquierda, Lázaro Cárdenas, tenía centro y tenía, por supuesto, la derecha, que luego va a ser la liberal. Entonces, digamos, no quiero sonar a que se repite la historia, pero sí hay matrices, y esa matriz, indudablemente, pues es la Revolución Mexicana, que solo Bolivia y Cuba tuvieron una revolución, ¿no? Pero claro, la mexicana es una revolución que sigue impactando, ¿no? A reinventarnos, vamos a decir. No hay izquierda, el EZLN no tiene capacidad. Hay el movimiento feminista es muy interesante porque es muy importante, pero una parte es autonomista, es decir, está en contra del Estado, otra parte está en Morena, y otra parte salió a la derecha, también hay que decirlo, ¿no? Sin ningún problema, salió, la derecha utilizó ese movimiento. Y eso pasa con todos los movimientos, ¿no? ¿A qué se debe? A que existe un polo tractor que está trayendo todas las fuerzas y todas las corrientes, que es, obviamente, tiene el nombre de Morena ahora, y que es esto que se llama la cuarta transformación. Fenómeno muy parecido al peronismo, ¿no? En algún punto, algo parecido al su liberalismo, ¿no? Algo parecido, y en general, digamos, tendría esta tendencia, ¿no? O sea, sería ¿cuál es el destino? O sea, los partidos se tienen que reinventar, sobre todo el PAN y el PRI, o se reinventan y cambian de nombre y cambian de figuras, o van a quedarse 20 años en cuarto lugar, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, por supuesto, aquí en Colombia pues tenemos un gobierno alternativo que también es una, una lucha histórica realmente, y es diríamos, el primer eslabón de lo que podría ser un proyecto mucho más amplio en el tiempo y también a nivel territorial. ¿Cómo ves posibles alianzas entre el proyecto de Sheinbaum y el gobierno actual de Gustavo Petro aquí en Colombia? Ya habían unas alianzas fuertes también con Andrés Manuel López Obrador. Y ¿tú cómo ves esas posibles alianzas un poco entre estos dos gobiernos? Y vínculos, ¿no? Posibles. Claro. Los vínculos históricos, digamos, incluso se van al siglo XIX, hay gente de Colombia que participa en las luchas de mediados del siglo XIX, en la Revolución Mexicana hay colombianos, ¿no? Muy importantes. Después, en la posrevolución de José Vasconcelos, que es un personaje muy importante en la educación en México, tiene muchos vínculos con Colombia. Poeta Carlos Pellicer, que es el maestro político de AMLO, tiene muchos vínculos con Colombia. Es decir, hay una historia que tenemos que reconstruir como historia, ¿no? En la coyuntura, bueno, tuvimos dos cosas, serían tres cosas las que habría que comentar. Primero, México y Colombia estuvieron del lado neoliberal hasta hace poco, ¿no? O sea, la Alianza del Pacífico era México, Colombia, Perú y Chile. Bueno, puede dejar Chile fuera, sabemos lo que le pasó a Perú. Entonces queda justamente México y Colombia, dos países con una fuerte influencia norteamericana, con cosas distintas. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, estratégicamente hay algo que se juega. En segundo lugar, yo creo que México tiene mucho que aprender a Colombia en términos de su proceso de pacificación. Creo que eso es muy importante. Creo que nos ha faltado más ese diálogo. México tiene una deuda y muy grande con grandes porciones del territorio sobre las cuales no hay control, ¿no? Las economías criminales. Creo que ahí hay algo que habría que dialogar y aprender, sobre todo en Colombia. Ahora, en esta segunda elemento, López Obrador es un personaje, por eso las élites no lo querían, que no tiene como premisa que la política internacional es primero política nacional. Y claro, las élites viajaban, hablaban inglés, bueno, tampoco hablaban tan bien, pero decían que hablaban inglés, ¿no? Viajaban, hacían acuerdos comerciales, se paseaban y López Obrador hizo una política de encierro, salió a muy pocos países, salió muy poco, obviamente no habla inglés, no le interesa hablar inglés, no tendría por qué hablar inglés, en todo caso que los gringos hablen español, ¿no? Entonces,
Creo que López Obrador no es un personaje que por su formación y por su visión del mundo le interesa más que Estados Unidos, ¿no? Y a América Latina le interesa en momentos de crisis, ¿no? Como sucedió en Bolivia, tenía gran amistad con Alberto Fernández, eh, no tanta con Lula, no hay una gran relación con Lula, y Claudia Sheinbaum sí entiende mucho mejor a América, etcétera, ¿no? Claudia Sheinbaum sí entiende a América Latina, aparece por su propia trayectoria, y que podría establecer vínculos más fuertes con América Latina. López Obrador lo que hizo fue decir, y se lo dijo en Cuba, fue a Cuba, uno de los pocos países que visitó, y les dijo a los gringos en un discurso, a los yanquis en un discurso, ustedes están en crisis, tienen que aliarse con nosotros porque si no van a caer en crisis. Aún así, tuvo una política muy positiva con respecto a Bolivia, con respecto a Perú, ¿no? La ha tenido, con respecto a Colombia. Y lo que se prevé ahora es una posible alianza, que tiene que ser una alianza en todos los planos, ¿no? El comercial es muy importante, ¿no? Por supuesto que es muy débil. ¿Piensan ustedes que México tiene la carga de tener esa frontera es terrible? Nuestro 90% de nuestro comercio internacional es con Estados Unidos. No hay diversificación. Entonces hay que diversificar. Creo que Sheinbaum podría ser, ¿no? No estoy tan seguro que sea una cuestión de voluntad individual, ¿no? Me parece que hay tendencias tan poderosas que nadie podría, por decisión personal. Pero creo que Sheinbaum entiende mucho más ese contexto, en lugar de Brasil, en lugar de Colombia, en lugar de Chile, ¿no? Porque además es una urgencia, porque tenemos el centro de la nueva derecha latinoamericana, está irradiando muy fuerte, ¿no? El fenómeno Ecuador-Argentina, Claro. está haciendo una pinza y no sabemos qué va a pasar en Bolivia, además. Hay una pinza ahí que hay que contener porque es una pinza muy peligrosa, ¿no? Casi todo el mundo se fija en Ecuador, en Argentina. Yo creo que hay que fijar en Ecuador y Argentina porque está pasando algo está pasando ahí, ¿no? Ahora tenemos, en el caso de México, tenemos la fortuna de Guatemala, que es un país vecino muy importante para nosotros, cultural y políticamente, pero creo que con Colombia se pueden hacer, ¿no? México le colocó a Colombia la posibilidad de ampliar este programa, que en realidad López Obrador tenía la visión de un proyecto de México a Colombia, que era que les decía yo, Sembrando Vida. Es un nombre muy bonito además, porque bueno, pues somos al final productores, ¿no? Países de producción primaria, ¿no? En buena medida. Entonces ahí hay algo que hacer, ¿no? Con Colombia, ¿qué le podría o cómo podría México apoyar a Colombia? Bueno, la reforma agraria, ¿no? Es indudablemente un tema que a Colombia pues ahí le interesa. La reforma fiscal es muy interesante lo que hizo México. Lo que hizo López Obrador, ¿por qué? López Obrador no puso nuevos impuestos, lo que hizo fue darle capacidad al Estado de recaudar. Entonces, claro, hay gente que le dice, oye, cóbrale a los ricos, y el tipo lo que dice, no lo dice así, pero el mensaje es, primero tenemos que tener un Estado que sepa que pueda cobrar y ya luego les cobramos, pues si no es un ridículo, ¿no? Entonces hay elementos, ¿no? Creo que hay elementos y pueden ser importantes, ¿no? Y yo creo que, bueno, no es porque esté en Colombia, en Bogotá y en La Puerta, pero la militancia de Morena quiere mucho a Petro, quiere mucho a Francia. Francia es un fenómeno en México, entre las izquierdas, muy respetada. Algunos de los cuadros de gobierno estudiaban en México, ¿no? Entonces, se les quiere, se les respeta mucho. Y en general hay un énfasis muy importante, ¿no? En esta relación que hay que profundizar. Y yo creo que la lección es que tiene que ser a nivel de Estado, pero también tenemos que crear alianzas y redes más allá de los formales, ¿no? Entonces ahí hay una tarea que nos tenemos que poner, todas y todos. Claro, quisiéramos saber un poco a profundidad qué ha significado la llegada del Morena, la llegada de AMLO en esa ruptura de la desigualdad de México. Claro. Bueno, términos, vamos a ponerlo en tres términos. El político, lo que hizo el gobierno que así le llama él, de la Cuarta Transformación,
refiere a un sentido histórico de distintos momentos de irrupción de las masas en la historia, en la política. Este sería el cuarto momento. Nosotros tenemos un momento fundante, que es la Revolución Mexicana, que construyó, como ustedes saben, un Estado importante, un Estado con mucha estabilidad. Incluso nosotros no vivimos de otro Estado, ni rupturas institucionales en el siglo XX, un poco como Colombia, un poco como Venezuela, pero con unos años más, unas décadas más de esa tradición de estatalidad. México es un país muy estatalista, donde el Estado cumple una gran función. Y en ese sentido, lo que hizo AMLO fue, voy a ponerlo en un término que no usaría, por supuesto, que sería descolonizar el papel de las élites en el Estado, de las instituciones, o intentar limpiar a las instituciones del gran fenómeno de la corrupción asociada al libre mercado, que cuando llega el mercado el neoliberalismo con el predominio del mercado, los gobernantes, los funcionarios se vuelven en realidad interlocutores del mercado en el Estado. Lo que hace AMLO es despejar ese camino. Entonces, en términos políticos, ese es el principal elemento, tratar de eliminar el factor económico del factor político, como le llama él, separar el poder económico del poder político. En términos de política pública, económicamente hay cosas muy importantes. Superar la brecha o la barrera del alza del salario mínimo por arriba de la inflación. Durante 40 años el salario, porque era un dogma neoliberal, el salario estuvo por abajo de la inflación. Y se asustaba y se alegaba que si el salario subía, la inflación iba a subir más. Entonces esa era una manera de contener esa demanda. AMLO es el primero en 4 décadas, imaginen ustedes, es un tiempo muy importante, es una generación que rompe esa dinámica. Saca a 5 millones de personas de la pobreza mediante política social. La política social es una política redistributiva que se basa en enfocar a determinados sectores, por ejemplo, estudiantes de los niveles más básicos, por ejemplo, a adultos mayores, es darle mucha dignidad al anciano, ¿no? Que el anciano no sea alguien abandonado, sino alguien protegido, mediante un apoyo económico que además es directo. Entonces, vuelve a romper la mediación. No hay mediaciones, la entrega es directa. Entonces, en términos económicos, estos son 2 grandes datos, lo cual deja a México en un panorama bastante positivo en este momento. Económicamente, hay empleo, no hay un gran desempleo, la inflación después de la pandemia, como ustedes saben, todos ustedes saben, después de la pandemia la inflación se elevó en todos los países. En México se mantuvo en un dígito, por abajo del 10%, lo cual es bastante importante. Y bueno, eso es en términos económicos. En términos institucionales hay cosas muy interesantes. Hay un programa que se llama Sembrando Vida, que de hecho estaba en diálogo de traerse a Colombia en una alianza con el gobierno de Gustavo Petro, que consistía en promover la soberanía territorial a partir de el cultivo de determinados productos. Es un programa que le cambió la vida a millones de personas. Y yo quiero insistir en esto, en el contexto de la pandemia, porque el contexto de la pandemia afectó muchísimo a productores sobre todo, ¿no? Entonces hay este problema. Educativamente, por ejemplo, hay la idea de no ampliar los recursos a las instituciones más consolidadas, dejarlas como están, digamos, en el nivel que están. No hay una gran ampliación, pero sí hay una idea de crear nuevas instituciones. Entonces, en los últimos años se han creado universidades que responden a problemas territoriales. Yo sé que en otros países, quizá en Colombia, esto no sea tan raro, pero en México sí es muy raro, porque México es un país donde las universidades son las grandes universidades, que son universidades citadinas, que son universidades de clases medias. Poner una universidad en un lugar donde no había caminos hasta hace unos años es una revolución. Hay una universidad afro, la primera universidad afro, construida por la propia comunidad. Hay una reforma educativa que va avanzando y
hay intentos de generar otro tipo de política social, ¿no? Entonces esos serían los elementos más positivos que podríamos ver. Bueno, y menciono uno que nos toca y que tendríamos que insistir en toda América Latina: la lucha contra los grandes consorcios de producción de alimentos. Particularmente Monsanto, hay toda una tensión con Monsanto que es muy importante, ¿no? Ahí hay toda una lógica de aliar al productor con el gobierno, con las comunidades científicas más progresistas. Entonces, hay un intento de, yo lo defino así: la cuarta transformación mexicana, como se hace llamar, es un intento de reformar las relaciones entre el Estado y la sociedad. Eso es lo que cambia, ¿no? Esencialmente. Entonces vamos al tema coyuntural. Aquí nos interesa también muchísimo conocer qué pasa en América Latina, y es la elección de Claudia Sheinbaum, ¿no? La primera mujer en llegar a la presidencia en México, y pues por supuesto que está totalmente ligada al proyecto de Morena y lo que significó la presidencia de Andrés Manuel. También conocer, ella también tiene una trayectoria política muy, muy interesante, ¿no, Jaime? Sí, sí, bueno, para empezar por el dato esencial, que es una novedad. Primero, la primera presidenta de Honduras para arriba, porque la primera mujer, digamos, al norte de Colombia sería la presidenta hondureña. La primera presidenta en América del Norte, digamos, en este conjunto que es Canadá, México y Estados Unidos, y Estados Unidos no ha tenido una presidenta, eso no es un dato menor, ¿no? Luego la contundencia del triunfo, es un triunfo avasallador, es un triunfo pues de aplanadora, es un triunfo esperado, pero no con esas dimensiones en general. Esto responde a una consigna que López Obrador tuvo, que le llamó en esta manera de hacer formulaciones políticas, le llamó el Plan C. Entonces el Plan C llevaba el nombre de la C de Claudia, ¿no? El Plan C consistía no solamente en ganar la presidencia, que se sabía que era lo más probable, sino además ganar las cámaras legislativas. Eso es fundamental, porque en México no se pueden hacer reformas a la Constitución sin casi los 3/4 de la Cámara. Es muy difícil. Desde 1994 nadie lo había logrado. Desde 1994, estamos hablando de 30 años, los congresos fueron divididos, aunque había una alianza neoliberal. Pero es la primera vez que una fuerza política progresista antineoliberal plantea la posibilidad en las cámaras legislativas y además en el Ejecutivo, ¿no? Que es muy importante. Hay un proyecto de reforma, ahora voy a lo de Claudia, pero quiero decir porque es importante: proyecto de reforma al Poder Judicial, que es, como ustedes saben, en toda América Latina es un poder conservador, es un poder copado por las transnacionales. El gran debate allí con el Poder Judicial es cómo las empresas transnacionales, los capitales, pueden impugnar las decisiones nacionales. Eso no nos debemos hacer. Y por supuesto, la impartición de justicia tiene que ver con eso. Bueno, Claudia Sheinbaum es una política que viene de la izquierda. Su abuelo fue comunista en los años 30, en la década de 1930, que fue el gran momento del comunismo mexicano. Su padre también en la época de crisis del comunismo, que son los 50, en la década de 1950, miembro de la Juventud Comunista. Su mamá ellos son una familia que rompe con el comunismo alrededor del año 1968, que en México es un año muy importante por la movilización de las clases médicas, de los estudiantes. Es una familia, sobre todo la mamá de Sheinbaum, de estirpe científica, es decir, dedicada a las ciencias duras, que milita en grupos de izquierda, milita en un grupo de izquierda que se llamó Punto Crítico, la mamá. Ahí se forma Sheinbaum en sus primeros años y después pasa a un momento muy importante que es el movimiento estudiantil en México de 1986, que es el primer intento de parar las reformas neoliberales en la UNAM. Después Sheinbaum tiene un ligero desvanecimiento, no aparece ya tanto pública, ella se casa en el transcurso de ese periodo con una figura que sí va a ser muy visible políticamente. Después van a separarse, después va a caer en desgracia él era mucho más político, dirigente del PRD, ¿no?
Sheinbaum reaparece con el gobierno de López Obrador, y eso es muy importante. A quien trae de nuevo a un primer momento, un primer plano, es la confianza de López Obrador. Estamos hablando del año 2000. O sea, 25 años atrás, no es poca cosa. Entonces ahí se formula como una persona que hace gestión, que hace administración, que gobierna, que es parte del gobierno, ¿no? Entonces es un perfil anómalo. Es una mujer con una alta cualificación, es una mujer que ha pasado por la militancia, es una mujer que ha tenido 20 años de experiencia de gobierno en distintos niveles, ha conducido grandes proyectos de infraestructura sobre todo, y se perfiló a partir del año 2018 como la sucesora natural en la medida que ocupaba el segundo cargo más importante, digamos, en la jerarquía simbólica, que es gobernar la Ciudad de México, que es una ciudad de 20 millones de habitantes, que pues no es fácil de gobernar, ¿no? Es un monstruo, ¿no? Como podrán imaginar. Sheinbaum perfiló bien el camino, creo que fue un relevo muy interesante. Si alguien está interesado, puede ver el discurso que da López Obrador en una celebración importante, que es el 18 de marzo, que se conmemora la expropiación de la industria petrolera en México, y ahí López Obrador dice hacia dónde tiene que ir la corriente. Porque claro, había varias opciones, no había solo una opción. Pero, digamos, había dos opciones dentro de Morena, una más conservadora y mucho mejor vista por las élites, y una mucho menos vista por la gente, que es la de Sheinbaum, pero con mayor respaldo popular. Y Sheinbaum hizo una campaña muy interesante porque tuvo que volver a hacer la conexión con el pueblo, ¿no? El trabajo en tierra. Hubo problemas, por supuesto, no fue una elección sencilla. Bueno, en una campaña, lo curioso aquí es que la campaña no fue tanto contra los rivales, sino fue una campaña para reorganizar Morena y las alianzas. Ese es el verdadero secreto. Yo decía en algunos textos que la verdadera oposición estaba dentro de Morena, ¿no? Porque Morena es tan amplio que equilibrar esas tendencias pues es complicado. Pero lo hizo muy bien Claudia, lo está haciendo muy bien, está dando mensajes muy claros, está dando mensajes muy certeros. Es una persona solvente, es una gobernadora solvente, es una gobernadora clara, no tiene el espíritu plebeyo que tiene AMLO, porque ella viene de las clases medias, es académica, además, ¿no? Entonces, eso tiene connotaciones sociales importantes. Pero es una mujer que reconoce la historia, es una mujer que reconoce su historia en la izquierda post-68 en México, lo cual es muy importante. Y bueno, le va a tocar lidiar con las contradicciones de todos los procesos. Estados Unidos, es muy probable que Trump sea electo, no es poca cosa, ¿no? Tener que negociar con esos personajes. Le va a tocar, bueno, le va a tocar ser continuidad sin ser repetición, eso es muy importante. Le va a tocar ser un liderazgo que no puede suplantar al liderazgo anterior, que es enorme, pero que le va a dar libertad también eso, ¿no? Porque el compromiso hay menos presión, ¿no? Con la que había con López Obrador, que López Obrador, estamos hablando de un líder de 20 años, no es fácil esa presión. Yo diría que va a ser un gobierno bastante positivo, que va a cubrir áreas que no aparecen en la mirada, o si aparecen no son tan profundas. Por ejemplo, la cuestión de género. ¿Aparece en López Obrador? Sí, sí aparece. Pero claramente va a aparecer más claro. La cuestión ecológica, ¿aparece con López Obrador? Sí, tímidamente va a aparecer mucho más con Sheinbaum. La cuestión educativa, López Obrador fue densa, va a aparecer mucho más claro, o eso se esperaría, ¿no? Y hay una presión de la intelectualidad de derechas por exigirle que se deslinde de López Obrador. Es muy divertido, porque han sido derrotados en las urnas apabullantemente, y a pesar de que están derrotados, como son las élites, creen que tienen derecho a imponer el programa, ¿no? Entonces, pasa lo mismo que
buena parte de nuestro continente, de Colombia, los medios de comunicación tienen un corpus de comentaristas, de analistas, que son más bien propagandistas de la derecha, ¿no? Y bueno, contra eso hay que luchar también. Y como suele ocurrir también en todos los gobiernos alternativos, que hay transformaciones amplias, también algunas veces hay pues momentos donde efectivamente esas transformaciones pues no funcionan tampoco en la práctica o tienen sus límites, ¿no? El tiempo, muchas cosas que pueden pasar allá en medio también de de esta acción estatal. ¿Tú qué consideras que pueden haber sido también esos lugares donde es necesario mejorar, ¿cierto? Y también que dio paso a una nueva propuesta política que también nuestros amigos y amigas de la puerta quieren conocer cómo es este tema de las elecciones con la primer presidenta también en México, ¿cierto? Esas transformaciones que llevan también esos discursos que van cambiando. Claro. Bueno, yo creo que hay muchas deudas, ¿no? La primera gran deuda es la violencia. México es un país, no lo digo porque compartimos desgraciadamente esa historia con Colombia, es un país con una violencia terrible a partir de las formas de la economía criminal, ¿no? Que obviamente no es exclusivo ni de Colombia ni de México, que es un fenómeno global, es un fenómeno que no se resuelve nacionalmente, pero ciertamente hay una deuda con el problema de la violencia. Es curioso que este no sea un motivo político. En realidad, la llamada inseguridad no se transforma en una crítica electoral hacia el gobierno, pero es un problema. Otro problema es la relación de AMLO con la intelectualidad, la academia. Los académicos, yo vengo de ese mundo, entonces puedo decirlo, los académicos son muy reacios. No les gusta este tono populachero que tiene AMLO. Hay que generar mejores fuentes de comunicación con esa comunidad, que es una comunidad importante, ¿no? En México es relevante, por supuesto, como en todos nuestros países. Hay un problema muy grande que es el problema de la migración. México tiene un gran lugar, por desgracia o por fortuna, que es el paso migrante. Y claro, mientras se profundiza la crisis neoliberal en los países centroamericanos, sobre todo, que corren de El Salvador, de Guatemala o de Honduras, el paso es México. Entonces tenemos una gran crisis migratoria que desgraciadamente por el equilibrio de fuerzas entre México y Estados Unidos, México ha cedido mucho a la política norteamericana, ¿no? Y eso ha dejado en personajes muy cuestionables parte de la política migratoria. Hay un trato muy despectivo, hay un trato muy irreprobable contra venezolanos, contra salvadoreños. Hay ciudades en la frontera norte de México, frontera con Estados Unidos, con crisis humanitaria. Hay 4,000 personas sin hogar, sin techo, sin comida, sin recursos, sometidas a extorsión. Entonces ese es un gran tema que hay. El otro es la política ambiental. AMLO es un pensador desarrollista, él piensa en el desarrollo, él piensa con las categorías del siglo XX, de la economía, de la industria, del comercio, y atendiendo a una dinámica que sabemos que está instalada en la vida contemporánea, no hay una atención muy particular al tema ecológico, ¿no? Digamos, eso habla bien porque es un hombre sincero que está pensando en el bienestar del pueblo y solo después en cumplir con estas cuestiones. Pero lo cierto es que hay que atender también la dimensión ecológica, pues porque está a la vuelta del día, ¿no? Esto ha llevado a un cuestionamiento que le pasa a todos los grandes proyectos progresistas, ¿no? Pasaba en Bolivia, pasaba en Brasil, pasa en México, que es cómo equilibras tú el desarrollo necesario en zonas tradicionalmente alejadas, que no están conectadas, por ejemplo, en el caso de México, el sureste, y la dimensión ecológica. Entonces ahí hay una contradicción, que es una contradicción insalvable en realidad, entre el desarrollo económico y la afectación ambiental, ¿no? Entonces, están instalados esos problemas, son problemas muy importantes. Y aquí, curiosamente, AMLO sí cumplió en lo que otras experiencias progresistas no cumplieron, que fue que generó las condiciones para un relevo de liderazgo.
Esa es la novedad. Y entre todas esas deudas, que obviamente no se pueden resolver ni por un gobierno nacional, ni por 6 años, aparece la posibilidad de atender las deudas a partir de un proceso bastante, vamos a decir, exitoso de relevo de liderazgo. Entonces, conociendo un poco más ese proyecto político consolidado, ¿qué grandes cambios tú consideras que existen en el México actual? Claro. El proyecto. Bueno, lo primero es que AMLO persiste en una vieja tradición que en México es muy importante, que es la de la soberanía nacional. Tenemos que recordar que tenemos una frontera enorme con Estados Unidos, que perdimos territorio frente a los norteamericanos. México estuvo, después de la Revolución Mexicana, en un distanciamiento de casi 3 décadas con los Estados Unidos. Hay una tensión permanente, hay una negociación permanente. Entonces, el tema soberanía es un tema muy importante. El logro mayor del cambio que AMLO ha propiciado es insistir en la importancia de la soberanía nacional. Entendiendo que hay que negociarla, entendiendo que hay que reformularla. Entonces, ese es un primer gran cambio. El segundo gran cambio, pues, tiene que ver no solamente con su proyecto político, sino con el sistema mundial contemporáneo, que es un sistema que está en crisis, que es el sistema neoliberal. AMLO lo que ha insistido es que hay que cambiar del predominio del mercado hacia formas de balancear la justicia social. Entonces hay el papel central del Estado nuevamente para la redistribución de la riqueza. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema que es muy importante y que no siempre aparece, AMLO es un líder profundamente plebeyo. Es un líder profundo que irrumpe en el discurso de las élites, que no le gusta a las élites académicas, políticas, intelectuales, económicas. Es un tipo muy sencillo, se dice, en su forma de vestir, no tiene grandes pretensiones de riqueza, no es un empresario, no tiene gran estudio académico, tiene el más importante, que más generalizado, un politólogo, pero no, sin embargo, le gusta la historia, tiene una visión nacional de la historia, tiene una visión del país, del mundo, y, digamos, ha cambiado la mentalidad del pueblo mexicano en el sentido de decir, todas y todos pueden participar y todas pueden gobernar, ¿no? Es este sentido plebeyo, ¿no? Donde se cuestionan las élites, se cuestionan los privilegios, que es muy importante en nuestros países, que tienen gran desigualdad, que tienen grandes desproporciones, ¿no? En términos, que el que accede a la justicia es el rico, ¿no? Entonces, la crítica de ese privilegio, ¿no? O la crítica que sucede en todos nuestros países del color de piel, o la crítica de la forma de hablar, ¿no? Hay todo un sentido racista incluso en eso, y AMLO es un gran disruptor en ese campo. Y se acompaña de algo que hay que reconstruir porque es una novedad en muchos sentidos, que es una política de comunicación, ¿no? Es una política de comunicación sin intermediarios, es decir, que prescinde de las mediaciones tradicionales. Es una política, además, en términos de el Big Data contemporáneo, en el YouTube, ¿no? En el Facebook, en el Twitter. Y es una política sin pretensiones. Es decir, AMLO cuando quiere criticar a alguien, lo critica y además pone una canción que le recuerda cómo podía criticarlo, ¿no? Entonces, es un sentido amable, es un sentido plebeyo, ¿no? De la comunicación. Todas y todos lo pueden entender, todas y todos deben entenderlo, y eso populariza el mensaje, ¿no? Entonces, son cambios en términos de la forma de hacer política, que se van a traducir en acciones de gobierno también, ¿no? En otro terreno.
López Obrador es un político de base. Él comenzó en su natal estado de Guerrero, que es un estado tropical, hizo mucho trabajo entre la población indígena, fue escalando, y en 1988, que es un año muy importante para México, en una coyuntura de una ruptura de la élite política, que sale por izquierda en contra del neoliberalismo, AMLO se suma a ese proyecto y a partir de ahí va configurándose como un líder, primero regional en esta zona del Caribe. Después, en el año 1997, es el encargado del entonces Partido de la Revolución Democrática, que era la organización de izquierda más importante. En el año 2000 asciende a jefe de gobierno, que es como se le llama, al gobierno de la capital del país, que es el más importante por la población, por los recursos, por el énfasis y el enfoque que hay. Innova políticamente. En 2004-2005, el gobierno nacional, que es un gobierno derechista, trata de meterlo a la cárcel, en realidad quitarle ahí la posibilidad de competir. Ya se veía como el candidato presidencial para el año 2006. Eso genera una gran movilización popular que en defensa de su figura, y ahí se convierte en el gran líder político, en el gran líder de masas que va a continuar durante los siguientes 20 años. Compite en 2006, no hay una elección muy complicada, muy cuestionada, de menos de 0.50% de votos, que es nada, y finalmente tiene que irse a ser el líder de la oposición, un líder de masas, no un líder parlamentario ni nada por el estilo. Y vuelve a participar en el 2012, ahí hay unas condiciones muy desfavorables, y es en ese momento donde comienza ya la fundación de lo que va a ser su propia organización, que va a tener su sello, que es el llamado Movimiento de la Regeneración Nacional, con el que llega a 2018, arrasando en un triunfo que en ese momento se consideraba el más impactante de los últimos 30 años en México, que es el de 2018, ¿no? Y a partir de ahí se convierte en presidente, pero sigue siendo un líder de masas indiscutible. Perfecto, entonces ahí tenemos la creación del Morena, ¿cierto? Morena se va gestando al interior del PRD. El PRD era una organización que nace en 1989, es una fusión muy común en México entre una izquierda social o la izquierda socialista del siglo XX y la izquierda nacionalista. Vamos a ponerlo en esos dos carriles. El PRD se va desgastando por su propia dinámica interna, y ese papel lo va a empezar a jugar Morena, primero como una asociación que va existiendo adentro del PRD, y después va a tomar ya la forma de partido. En México hay una serie de reglamentaciones muy complejas que demandan muchos recursos, mucho dinero para ser partido y participar de elecciones. En 2015 es la primera participación de Morena, y en menos de 10 años pasó de una cantidad de votos muy pequeña, 5 o 6%, a el 60%, ¿no? Lo cual es un fenómeno que habría que estudiar por esa proclividad al censo. Jaime, y precisamente vemos que AMLO tiene una trayectoria específica en México, y desde su liderazgo se va constituyendo este proyecto mucho más amplio que es el Morena, ¿no? Pero no es un proyecto tampoco que sea metropolitanizado, sino que también tiene otros recorridos territoriales en todo México, ¿cierto? Claro, Morena recoge esa movilización popular atrás de López Obrador a partir del 2004-2005, muy claramente de ruptura con el PRD en el 2012, y empieza a configurarse como una fuerza política con dificultades, porque, la política es muy territorial, tiene que ver mucho con los actores, las alianzas, los gobernadores, como sucede en todos los países de América Latina. Y lo que empieza a ver es un crecimiento a partir de que se perfila que AMLO puede volver a competir y ganar en 2018.
pasa de no gobernar nada a gobernar la mayor parte del país, gobierna la mayor cantidad de población, empieza a ganar algunas gobernaturas que son muy importantes, la de la Ciudad de México es la más importante, por supuesto, y empieza a ganar los lugares donde la izquierda tradicionalmente infarta, que son el centro sur del país. Morena es un partido de difícil definición. Es una alianza ideológica muy amplia con una preferencia por la izquierda nacionalista o nacional popular, pero se convierte en una alianza amplia, elige un método que es el método de encuestas para seleccionar sus candidatos. No es un método abierto, no es un método de votación, no es un método interno, sino que el personaje que tenga mayores posibilidades de triunfo va a ser el que sea el candidato o candidata. Esto ha traído muchos problemas, porque obviamente hay mucho trabajo de base y a veces hay políticos que vienen de otras tradiciones, de otras corrientes, y entonces Morena empieza a expandirse ideológicamente, porque esa es una de las características del liderazgo de AMLO, no ser, digamos, cerrado, no marcar fronteras ideológicas tan férreas, sino más bien ampliar el espectro. Y lo que hace Morena es comerse a una buena parte del electorado del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo del PRD, por supuesto, prácticamente el PRD va a desaparecer a partir de esta elección de 2024, porque todo el electorado se lo ha tragado a Morena, ¿no? Lo hace con el PRI, ¿no? Y lo hace incluso con algunos sectores de la derecha, ¿no? Mucho menor, pero también logra atraer a disidentes de la propia fuerza conservadora, vamos a decir, ¿no? Entonces, Morena es un partido que se expande a través de grandes alianzas, ¿no? Ese es el secreto, mucho trabajo territorial, y tiene una innovación que no tuvo el PRD, que sí tenían las izquierdas socialistas y comunistas, que desaparecieron hace mucho, que es la formación política. Una gran parte del presupuesto del partido y una gran parte de la actividad del partido es una organización que se llama el Instituto Nacional de Formación Política. Te pongo un ejemplo. Todas y todos los que quieren ser candidatos de Morena tienen que pasar determinado número de cursos de formación política. No pueden presentarse si no han pasado por esa formación política, lo cual, bueno, le da un sentido distinto, ¿no? De formación. Y, bueno, es un partido anómalo en la historia mexicana, de alguna manera, por su rápido crecimiento, por su capacidad de atraer a espectros políticos antagónicos incluso, y por esta fijación en la formación política. Pues muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos en la puerta. A nosotros nos interesan aquí que circulen otra serie de discursos e información para la gente que está muy interesada en construir otras alternativas en Colombia, otros proyectos. Entonces te agradecemos muchísimo por brindarnos este contexto americano, por darnos la posibilidad también de pensar qué se viene en ese futuro. Y entonces muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Y por tu tiempo también. Entonces, amigos de la puerta, nos seguiremos viendo pronto.